Bienvenidos, amados hermanos y hermanas que nos van a estar escuchando, que nos escuchan en esta noche. Es un privilegio estar nuevamente. Hace tiempo no estábamos en un café con Cristo virtual. Hoy tenemos con nosotros al profesor Yatensi Bonilla. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este tema que es sobre la mujer adúltera. Vamos a hacer varias preguntas. Queremos que sea académico, pero que también sea que podamos ministrar a las mujeres que están pasando por todas estas situaciones. Pero para continuar, le voy a pedir a la pastora Emily, por favor, que nos haga la oración. Llévanos en oración. Claro que sí. Amantísimo Dios y Padre Celestial, mi Dios amado, te damos gracias por este momento tan especial, Señor amado, donde nos prestamos para compartir tu palabra, mi Dios amado. Te pido que tomes tú el control de las redes sociales, Señor amado, que cualquier interrupción del internet, Señor amado, sea cancelada, Padre amado, para que nosotros podamos seguir utilizando este espacio para esparcir tu palabra, Señor amado. Aquellos que van a escucharla, Señor amado, rompe toda religiosidad, Señor amado. Rompe todo aquello, Señor amado, que no proviene de ti, que ellos puedan abrir sus oídos espirituales y puedan recibir tu palabra, mi Dios amado. Te pedimos, Señor amado, que la persona que va a traer en esta noche la palabra, el profesor Yatensi, Señor amado, lo use, Señor amado, de manera poderosa, Señor amado, para que pueda explicar, Señor amado, y traer esta palabra a hombres y mujeres que necesitan de ti, mi Dios amado. Te damos gracias, Señor amado, porque sabemos que tienes control de todo, mi Dios amado. Y te alabamos y te adoramos a ti, Señor amado, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Amén. Tenemos entonces ahora a la pastora Lourdes, que va a hacer la presentación oficial del profesor Yatensi. Verdaderamente es un privilegio presentar al doctor y profesor Yatensi Bonilla. Para que aquellos que no lo conozcan, pues él es biblista y maestro, doctor en ciencias bíblicas, especialista en idiomas, hebreo, arameo, griego y latín, vicepresidente y cofundador del SEMISUD, Seminario Ministerial Sudamericano en Quito, Ecuador, conferencista y escritor de múltiples obras, obispo ordenado de la Iglesia de Dios. Yatensi es un profesor, como mencioné, de Biblia, filosofía, idiomas bíblicos y teología en seminarios y universidades alrededor del mundo, destinatario del Premio a la Excelencia Académica otorgado por el Consejo Iberoamericano Buenos Aires, Argentina, y ha servido como consultor teológico para el Concilio Latinoamericano de Iglesias. Es vicepresidente de la Junta de la Sociedad Bíblica de Ecuador y algunas de sus publicaciones. Y les exhorto a que lean, porque yo he tenido oportunidad de leerlos, como Cristo y el Cristianismo, novelas como Cazadores de Creencias, respuestas y preguntas, a preguntas difíciles, que tiene un programa. Así que, habiendo dicho esto, profesor y doctor Yatensi, para mí es un honor que esté con nosotras, así que bienvenido. Gracias, Lourdes, y es un placer. Bueno, se ha vuelto una hermosa costumbre de estar cada diciembre con ustedes. Eso para mí es algo bonito. Sí, ya son como 2 diciembre, 3 años, algo así. Son varios. Este es el año 3. Uy. El año 3. Ha sido algo maravilloso cada año estar con ustedes, ha sido de mucha bendición. Y como dice que es café con Cristo, ¿cierto? Entonces yo siempre soy fiel al programa. Yo tengo mi café, porque para café con Cristo está bonito. Un café boricua me trajeron. Entonces, buen café. Muy bien. Amén. Pastora Laura, que nos leas entonces, para entrar en materia, la escritura que vamos a estar estudiando, que es Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. Amén. La palabra de Dios dice: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices?
Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: «Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra». Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: «¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó?» «Ni uno, Señor», dijo ella. «Yo tampoco», le dijo Jesús. «Vete y no peques más». Amén. Profesor Yatensi, hay varias preguntas que le tenemos hoy y una de las que más a nosotros nos ha llamado la atención es cómo en un ambiente, como unos escribas que por lo regular rechazaban a la mujer, cómo insertaron este texto, en qué año fue insertado, y me llama la atención que fue en defensa de la mujer. Y es en la introducción, porque hay muchas preguntas que yo tengo y que me imagino que las muchachas también tienen, pero mi primera pregunta es: ¿cómo podemos decir que este pasaje de la mujer adúltera, qué podemos decir de este pasaje de la mujer adúltera desde las ciencias bíblicas? Gracias, pastora Brenda. Bueno, como es un programa también pastoral con tinte académico y ustedes son académicas, pues vamos a responder académicamente. A nivel de ciencias bíblicas siempre se ha discutido la originalidad del pasaje de la mujer adúltera de Juan 8 como parte de un manuscrito oficial original. Bueno, la opinión es que fue un texto añadido posteriormente y lo vemos con una perícopa. Aquí hay profundos debates sobre la originalidad de este documento como un agregado posterior. Ahora, ¿en qué se basan? Se basan en que en los manuscritos más antiguos no está el capítulo 8 en la parte de la mujer adúltera, no está en los manuscritos, en las copias más cercanas a los originales, porque no hay originales, sino en las copias más cercanas a los originales, en los famosos manuscritos no está esa perícopa, está en manuscritos un poquito más tardíos. Entonces ahí es donde se discute la originalidad del texto. Ahora, la segunda razón, el griego que se usa en Juan 8 es un griego que está en relación con el relato de Juan 4, la mujer samaritana, y ese comentario a veces más adelante hay una relación teológica entre la dignificación de la mujer con la samaritana y con la mujer adúltera de Juan 8, porque el griego se parece. Qué interesante esto. Entonces, eso es lo que opinan las ciencias bíblicas. Otros eruditos dicen que no, que el hecho de que se omita en algunos manuscritos antiguos no quiere decir que no haya sido parte del original o que no haya sido histórico, porque se suele dar que hay algunos textos, unas parábolas que Jesús sí las pronunció, pero ciertos manuscritos antiguos la omiten, pero citan otros manuscritos. Pero eso no deja de ser histórico o cierto. Te puede ser que el texto de la mujer adúltera sí sucedió, Jesús tuvo ese encuentro con la mujer adúltera, pero de pronto los sinópticos o de pronto los mismos copistas de Juan no lo consideraron que fuera un texto importante para incluirlo, no lo incluyeron, pero sí otro manuscrito. Entonces, hay muchas discusiones. El punto es que ya es parte del canon, ya fue canonizado y es parte de la inspiración y es parte de la verdad bíblica. Y entonces, perdóname, pastora Laura. Eso significa, porque según hizo los estudios, había una discusión entre si eso pertenecía al Evangelio de Lucas, lo pusieron en el Evangelio de Juan, después escribieron, yo hice mis notas por acá,
que eso estaba en unos códices mayúsculos, otros minúsculos, y que realmente, pero lo que sí fue lo que lo que llegaron, porque algunos padres de la iglesia pues dijeron pues que no, eso no se podía poner, pero que al final pues lo pusieron, y uno de los que fue bien defensor de este pasaje es Agustín. Y según lo que pude buscar dentro para prepararme para el programa, ellos decían que verdaderamente eso fue un hecho de Jesús, porque Jesús practicaba la gracia, practicaba la salvación, practicaba la misericordia, que aunque no estaba en los originales, no significa que es un texto inventado, que es un texto que no es cierto, simplemente que fue añadido posteriormente. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Agustín, y es más, lo que dije es en nombre de la teoría en cuanto a la presencia del manuscrito teóricamente. Eso dicen muchos biblistas científicos. Yo personalmente pienso que es parte del pensamiento del autor de este evangelio. Para mí, este texto va en consonancia con otros textos de Juan, donde la mujer se dignifica, donde la mujer es parte del plan de la redención, donde la mujer tiene beneficios. Y voy a relacionarlo con Juan 4, con la mujer samaritana, que hay una gran similitud. Entonces, todo el evangelio de Juan es un evangelio donde la mujer queda liberada, donde la mujer es parte de la salvación, de la redención, y casi que tiene los mismos privilegios que los hombres. Y estamos hablando de época muy antigua. Y hay algo que para mí aporta mucho Juan, es la dignificación de la mujer. Entonces, para mí es parte del original. Es muy posible que varios copistas sacaron el texto. Yo pienso a la inversa. Yo pienso que, cuando se escriben los originales, a partir del primer original se dependió de copista, porque no había fotocopiadora. Entonces, muchos copistas cambiaban, quitaban y ponían. Por eso que dentro de los textos más antiguos en griego y en hebreo, jamás hay un texto que coincida eternamente. Un ejemplo, usted tiene el libro de Hechos, y va a encontrar más de 500 manuscritos antiguos sobre el mismo libro de Hechos. ¿De qué hace un experto en griego tratar de sistematizar todos los 200 manuscritos? Entonces, es porque los copistas a veces no copiaban literalmente, sino que omitían, quitaban o ponían otro texto, o hacían la intertextualidad, pegaban otro texto y lo mezclaban con otro. Entonces, para mí, el texto sí fue quitado, porque realmente Juan va por la línea de la dignificación de la mujer. Y ahora, como ya habló de la dignificación de la mujer, ¿qué más podemos decir, pero desde el punto de vista teológico, sobre ese pasaje? Bueno, cuando uno lee los detalles del relato de Juan 8, del 1 al 11, observe que Juan, mire, el que escribió el Evangelio de Juan, permítanme decir, es un gran historiador, literato, crítico, un filósofo. Es el evangelio más perfecto, donde presenta un Cristo muy liberador. Realmente es la mejor cristología de la juanina. Observen un detalle. Juan tiene una bronca, el autor del evangelio tiene una bronca contra los escribas y los fariseos. Y es notoria esta bronca. Y menciona dos grupos. Si vamos al griego, menciona el grupo de los fariseos y el grupo de los escribas. En los evangelios sinópticos tenía un tercer grupo, que eran los ancianos, que eran los saduceos. Entonces, cuando uno ve las disputas de Jesús con los judíos, siempre los sinópticos mencionaban 3 a 4 grupos. Mencionaban los escribas, los fariseos, los ancianos de Israel, o sea, los saduceos, y también el pueblo. Aquí solamente menciona, y yo lo vi eso en griego, 2 grupos, fariseos y escribas. ¿Qué significa esto? Significa que los escribas eran los doctores de la ley. Un escriba o los escribas no era un movimiento religioso, no era una secta como eran los esenios, los fariseos y otros. Los escribas era el título de doctor en ley. Un escriba podía ser un fariseo, un escriba podía ser un celote, un escriba podía ser un saduceo o un esenio, lo que fuera. ¿Por qué? Porque el escriba desde pequeño se dedicaba a prepararse a estudiar la ley. A los 12 años, cuando una mamá, un papá quería que su hijo fuera escriba,
lo apartaban, se lo entregaban a un escriba profesional y él lo entrenaba por 12 años. Entonces eran eruditos, aprendían a leer, a escribir, aprendían griego, aprendían primero el hebreo, después el arameo y después el griego. Y ellos eran autorizados para comentar la ley y contextualizarla. Si había una persona que no era escriba y enseñaba la ley, podían ser sentenciados o apedreados o enjuiciados. Era un delito gravísimo que alguien no autorizado enseñara y comentara la ley. Entonces, en conclusión, los escribas eran los doctores, eran los abogados, y solamente ellos podían innovar, comentar y contextualizar la ley. Y ellos escribieron muchos libros de interpretación de la ley en el periodo intertestamentario. Esa literatura escriba se llama la literatura midráchica. La palabra midrashim significa un comentario legal sobre la ley. Y había un género muy particular del género midráchico que era el aláquico. Entonces era un midrash aláquico, o sea, era un intérprete legal sobre la Torah que podía contextualizar. Y había muchos midrashim, como el Talmud mismo, después, a los 6 siglos después de Cristo, la Mishnah, la Gemara, etcétera, el Melquita, el Sifra, etcétera. Entonces, observen que Juan, en el fondo, pone a dialogar a Jesús con los escribas. Y el segundo grupo son los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran como los policías, los perros guardianes que hacían que que el pueblo viviera lo que interpretaban los escribas. Los fariseos estaban al servicio de los abogados. Entonces, intencionalmente, mire la narrativa, dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer adúltera. Le dicen, maestro, ¿qué opina? La sorprendimos en adulterio. Y según la ley, y es cierto, según la ley, ya sea de la escuela de Shammai o la escuela de Hillel, que eran las dos escuelas de formación de escribas que estaban en disputa, las dos escuelas coincidían en apedrear a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Por qué? Porque vamos más al fondo de la ley. Resulta que el matrimonio en el Antiguo Testamento no era por amor, como lo es ahora. El matrimonio en el Antiguo Testamento era un negociado. Era que el hombre que se casaba con la mujer adquiría la patria potestad. Era un negocio. Era lo menos espiritual que había. O sea, el hombre compraba a la mujer. ¿Cómo la compraba? Pagando una dote al suegro. Y la dote la dote era cara, no dependiendo si la mujer era bonita o no era bonita. Era por la billetera del suegro. Si el suegro era jefe de tribu, la mujer estaba muy cotizada. Entonces, el suegro le vendía a su hija y compraba el yerno, la patria potestad de la chica, y para fecundarla, engendrarles hijos. Y esos hijos que tuvieran eran la descendencia del suegro. Y el yerno iba a vivir a la casa del suegro porque era modelo patriarcal. Entonces era un negocio. Y a veces dicen que tener hijas mujeres no era un negocio. Mentira. En la cultura patriarcal judía, tener varias hijas mujeres, era un buen negocio porque la podían vender y para adquirir la dote, que era hasta millonario. Entonces, cuando una mujer no podía dar a luz, o segundo, adulteraba con otro hombre, eso era un delito porque iba en contra de un contrato, de una compraventa, iba en contra de las cláusulas. Entonces era un delito y el espíritu de la ley está ahí. Dice Jesús, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Cuando dice que fue sorprendida en adulterio y que la ley de Moisés manda apedrearla, en el fondo hay toda una ley que quiere decir que le dañó la adquisición de la patria potestad del hombre y que inclusive el suegro tenía que devolver la dote cuando su hija era adúltera o no era virgen. Eso era un delito. Hasta muchos padres podían matar a sus hijas mismos por hacerle quedar mal en su negocio. Entonces, es fuerte esto, y Jesús es ahí donde discrepa con el modelo familiar de la patria potestad, diciendo un momentito, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y realmente es una crítica al modelo patriarcal y a ver a la mujer como un objeto de adquisición en la patria potestad. O sea, es una crítica abismal. Ese texto es para hacer una tesis doctoral. Hay algo bien curioso, y es que en Levítico 20 habla un poco sobre esto. Dice que sí, por ejemplo, Levítico 20:10, si un hombre
comete adulterio con la esposa de su vecino, y hay otros textos similares, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Y ellos se acercan a Jesús y le dicen que la ley dice que ella era la que tenía que ser apedreada. Pero entonces, si nos vamos a la ley, ambos tenían que ser ejecutados. Sí, muy buena su pregunta, Laura. Vamos a ver esto de una forma muy perspicaz, porque acuérdese que el evangelio más fino, más sutil, bien hecho, es Juan. Juan, en cada línea, en cada narrativa, hay varias enseñanzas. El que escribió Juan es uno de los más grandes cerebros, conocedores de las costumbres judías. Y es más, le voy a decir algo, una herejía, Laura. El evangelio de Juan es antijudío. Es bien antijudío, antes de contestar ya su pregunta. Porque observe que el único evangelio que casi no cita el Antiguo Testamento es Juan. Juan lo cita solamente 19 veces. Escasas 19 veces. Y no son citas directas, son citas muy indirectas. Frente a 127 veces de Mateo, 119 de Lucas y 70 veces Marcos. ¿Qué significa esto? Juan quiere presentar un Cristo libre de las tradiciones judías. Juan quiere desintoxicar la figura del Mesías que estaba entre la escritura judía mesiánica y ponerlo a una estructura más libre, de libre pensamiento. Y las pocas veces que Juan cita costumbres judías para criticarlas, como estamos viendo en la mujer adulta. Sutilmente, Juan en los labios de Jesús está criticando la estructura legal de la adquisición de la patria potestad del matrimonio a los judíos con esa figura. Y miren, lo voy a relacionar con Juan 4, con la mujer samaritana. Tiene una relación, un parecido increíble. Si vamos al texto de Juan 4, una mujer iba al pozo a sacar agua, se encuentra con Jesús y observe que dice, y tenía que pasar por Sicar. Necesariamente, y en la realidad no estaba obligado a pasar, pero dice Juan, necesariamente tenía que pasar por Sicar para ir hacia arriba, hacia Galilea. Actualmente en la geografía se ha comprobado que para ir a Galilea, de Jerusalén a Galilea, no tenía que pasar por Sicar, pero ahí lo pone necesariamente, porque hay una intención teológica, Entonces, mira, Sicar es en arameo Sicará, pero en hebreo es Siquén. Y observe que el diálogo con la samaritana, donde la libera de muchos prejuicios religiosos, es en un lugar donde la hija de Jacob fue abusada sexualmente por el famoso Siquén, el hijo de Hamor. Entonces, observen esto. Si ustedes revisan, creo que eso está en Génesis 35-34, la historia de que la hija de Jacob fue abusada por Siquén, en ese mismo lugar. Fue abusada. Fue en contra de su virilidad, de su pureza. Entonces parece que la mujer estaba manchada, y Cristo y el autor del Evangelio de Juan ponen ese mismo lugar donde una mujer, la hija de Jacob, fue abusada por Siquén, así se llamaba ese muchacho, Siquén. Ahí mismo otro hombre llamado Jesús la libera, la dignifica, la salva. Es interesante el ataque que hace el Evangelio contra el machismo judío y la dignificación que hace Juan de la mujer en varios relatos sobre la mujer. Hermoso. Precioso, doctor. Muy bueno la conexión, que es que la Biblia toda se conecta. Eso es así. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, todo se conecta. Eso es así. Perdón, Realmente interesante el punto, ¿verdad?, que nos ha presentado el doctor. Y ahora mi pregunta sería, ¿qué es el adulterio según la Biblia? Uy, mire, es que Cristo hizo mérito para que lo matara. El concepto de adulterio lo vamos a ver desde diferentes puntos de vista. El adulterio en sí, el grueso del adulterio que está en la ley de Moisés, que se describe mucho en el Talmud, el adulterio
en un comienzo era atentar contra la adquisición de la patria potestad que hacía el yerno ante el suegro pagando una dote. El adulterio era como una infidelidad a la compraventa. Entonces, si el hombre adquirió una mujer y la mujer tuvo relaciones o ya no era virgen, ya era un adulterio, porque dañaba la adquisición de la patria potestad y el suegro tenía que devolverle toda la dote completa y hasta más. En el fondo era un tema legal y era un tema de negocio y tenía que ver la redención. Observen el tema del libro de Ruth, cuando en el capítulo 4 Boaz quería redimir a Ruth, pero también tenía que comprar unos terrenos. O sea que el hecho no es solamente acostarse con Ruth o casarse con Ruth, no, tenía que comprar una propiedad, era el paquete completo. Eso se llamaba el levirato, el famoso levirato. Entonces, cuando descubre que el que le correspondía comprar los terrenos y casarse con Ruth no era Boaz, era un pariente más cercano a Ruth. Y primero tenían que ir donde él, entonces Boaz lo cita en la puerta de un lugar y le dice, mira, a usted le toca redimirla, compró los terrenos y después casarse con Ruth. Dice, no, yo no quiero. Y observe que se desató el zapato y lo entregó al otro. Entonces, el desatarse el zapato, y vea qué relación con el tema del Mesías esposo cuando dice en los 4 evangelios y en Hechos, que cuando dice Juan el Bautista, yo no soy digno de desatar su calzado, tiene esa relación del levirato, de una compraventa, de un matrimonio. Entonces, porque eso estaba prescrito en Deuteronomio, en un contrato de compraventa, o cuando la mujer quedaba viuda y no tenía hijos, el hermano del difunto tenía que fecundarle y que el hijo llevara el nombre. O sea, era algo más orquestado. O sea, el adulterio no era simplemente acostarse con la mujer, no, era faltar al cumplimiento de un contrato. Era más grueso. Pero Jesucristo es bueno para cambiar las cosas. Jesucristo tiene otra concepción del adulterio, porque el adulterio se consumaba en el acto sexual. Jesucristo en Mateo, capítulo 5, versículo 27-28, cambió el concepto de adulterio. Dijo, todo hombre que conciba a la mujer en su corazón ya es un adúltero, y pegó con ella. Entonces ya Cristo le da una connotación al adulterio que no es tanto violar un contrato de compraventa, sino ya es la intención de usar a una persona para algo más personal o más sucio. Cristo le está dando al adulterio, lo está quitando de la figura legal de compraventa, de adquisición de la propiedad, que la mujer ya es como una propiedad y no pueden acostarse con ella. Ella también adultera y también el hombre. Cristo le da una connotación mucho más moral, mucho más personal. Dice, toda persona, todo hombre que conciba a la mujer en su corazón sin que ella lo se entere, él ya adulteró. Ella no sabía. O sea que ya Cristo está responsabilizando a los hombres. Y aquí vemos cómo Cristo disparó contra los escribas, porque ahí no está el hombre, solamente está la mujer. Entonces, son textos que están criticando el excesivo machismo, la injusticia social y la fragilidad de la ley de Moisés. Es muy frágil y muy machista, y la está criticando de una forma tan fuerte que con eso sumó punto para que lo matara. Pero me encanta ese texto de la ética del Sermón de la Montaña. Ella no, porque dice, los antiguos han dicho, no adulterarás, pero yo os digo, todo aquel que conciba el amor en su corazón, él, mire, el griego dice él, pero las traducciones dicen, creo que él y ella. El griego dice, él ya adulteró, no ella, él ya adulteró, sin que ella se dé cuenta. O sea que Cristo se la carga a los hombres. Hermoso, gracias. Excelente. Profesor, ¿qué me puede decir sobre la etimología de la palabra adulterio y el origen neotestamentario del concepto? Bueno, se usa mucho la palabra porneia. En el capítulo 19 de Mateo, en el tema del divorcio, cuando hablan sobre otro tema complejo, era la nulidad del contrato. Había muchas causales de nulidad o del divorcio según las leyes de Shammai o de Hillel. Pero el punto es, dice Jesucristo, el hombre le puede dar la carta de divorcio a no ser por causa de porneia. Y se ha traducido
por adulterio o fornicación. Así se ha traducido. Adulterio o fornicación en diferentes versiones. Ahora, eso para mí es una traducción pésima. Porque muchos pastores, muchas pastoras o muchos matrimonios usan esa figura. Bueno, mijito, disculpe, esposa Lorena, que el marido le pegue, le tuerza la cabeza. Pero si él, pregunto Lorena, ¿él ha sido infiel a usted? No, pastor, él no ha sido infiel a mí. Entonces, aguántese. Porque la Biblia dice, a no ser por causa de adulterio. Y si él no adultera, no hay cómo que usted se divorcie. Primero, que eso no significa. La palabra porneia tiene muchos sentidos posibles. Pero hay una palabra pornografía, que es una descomposición de la conducta. Pero la palabra porneia, en una muy buena revisión, en un buen seguimiento semántico, significa descomposición de la conducta. Toda descomposición de la conducta sí afecta al tema sexual. Sí afecta al tema sexual. Pero no hay que reducir la porneia solamente a lo sexual. Lo sexual es una consecuencia de algo mucho más complejo. Puede ser un desorden psicoemocional que conlleva a una alteración en la conducta sexual. ¿Sabe quién interpretó bien la porneia? La Iglesia Católica Romana. No la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Antigua, cuando nació el antiguo derecho canónico, con el obispo de Roma, Gregorio Magno, hacia el año 590, él fue el primer obispo romano que formó un derecho canónico para tocar varios puntos competentes de la Iglesia, y uno de ellos fue el adulterio, el divorcio. Y hay el derecho canónico que hasta el día de hoy los católicos lo mantienen, dice: la única forma para dar un divorcio es que sea una nulidad, es la interpretación de la porneia. La porneia tiene 4 posibles interpretaciones. Número 1, que una persona se aloque. O sea, una patología mental es parte de la porneia, porque es una descomposición de la conducta, es una patología que altera su salud psicoemocional. Entonces, si en un matrimonio ya consumado se descubre que uno de los dos cónyuges tiene una alteración psicoemocional, ya es para nulidad, ni siquiera para el divorcio. El divorcio es para decir que estuvieron casados. La nulidad para decir que nunca hubo contrato conyugal, que es diferente, es un derecho. Entonces, un desorden psicoemocional es parte de la porneia, porque muchas personas que tienen alteraciones psicoemocionales también se vuelven salvajes en una relación sexual, no normal. Segundo, el estado de bajo presión, que uno de los cónyuges presiona al otro bajo amenaza de muerte para que se case, y se comprueba que una presión, eso es una porneia, alteración de la conducta que altera el orden sexual. Y bueno, y hay otras dos más, bajo engaño, un engaño bien elaborado. La persona que engañó frontalmente es parte de una alteración psicoemocional. Entonces, los antiguos griegos concebían que un engaño fuerte, un estado de locura, y también consideraban el homosexualismo como una parte de la alteración psicoemocional. Eso era porneia. O sea que la porneia era una descomposición mental y conductual que generaba desorden sexuales. Eso era considerado como adulterio o como fornicación. Interesante. Pero se ha traducido ese término, que es muy amplio, solamente a la propia conducta sexual, pero no han analizado lo que es previo a la conducta sexual, que eso es lo que es la propia porneia. Por eso es que la palabra pornografía me parece que es una muy buena interpretación, porque es la fornicación gráfica, la pornografía escrito. Entonces, esa es una muy buena interpretación, lo que es una porneia. Es todo lo que tenga que ver con la pornografía, locura, desajustes psicoemocionales, temas con la justicia, todo eso es parte de la alteración. Interesante eso. Es muy interesante porque limitan lo que es la palabra adulterio. Solamente es si mi esposo o mi esposa me ha sido infiel. Por eso es que tenemos que estudiar, por eso tenemos que aprender, para salir de esa cajita en donde inclusive nosotros mismos nos estamos metiendo. Pero la explicación fue excelente, porque sí, yo he dado consejería y he explicado precisamente
que el adulterio no solamente es cuando un hombre o una mujer, un esposo o una esposa está pues con otra persona, sea cual sea, que hay otras cosas más, la mentira, el maltrato físico, ya eso, ¿quién maltrata su propia carne? Físico y emocional. Es físico y emocional, correcto. Uno no va a maltratar a su propia carne, al amor de su vida o no. Uno lo que quiere es que me traten como me gustaría que me trataran a mí. Realmente me fascinó la explicación del profesor Dios en esta noche. Muy buena, muy buena. Pastora Brenda, para aumentar algo más, yo a veces me hago una pregunta: ¿por qué ciertas traducciones empobrecen la traducción de pornella solamente como fornicación y adulterio? Mire, cito una obra muy famosa, La República de Platón, que en griego es la Politeia, que se traduce como la República. Para mí debió traducirse mejor la Política de Platón. Bueno, Platón usa más de 30 veces la palabra pornella. Interesante el sentido que le da Platón en su obra La República. Esa obra le está hablando de la estructura de la organización del Estado. Él dice, mire, en todo Estado nunca, oiga, me interesante esto en cuanto a lo más elemental de la política y de la estructura de la sociedad. Dice Platón, jamás va a haber la igualdad. Siempre queremos que todos sean ricos. No todos pueden ser ricos, porque entramos zapateros, policías, qué sé yo, carpinteros. Necesitamos varios estratos sociales para mantener el orden, dijo él. Pero el punto es, cuando usa pornella, dice, la relación del señor con el siervo, el esclavo, la relación del filósofo, del gobernante con el del pueblo, con el ciudadano, el hombre con la mujer, debe haber un buen trato de pornella. La pornella es la no alteración de la relación. O sea que Platón usa la pornella en cuanto a relación de dos personas. Cuando hay alteración de la pornella, usando una excesiva violencia que se sale de lo legal, eso ya es como especie de una relación adulterada. Por eso que la palabra adulterar la conducta viene de pornella. Es como adulterar, es como forzar, es como presionar. Entonces, la pornella, si uno la investiga bien, es como toda relación que se sale del marco normal. Un ejemplo, en un matrimonio, vamos a aterrizar, en un matrimonio, Pepito puede ser que sea legal a su mujer, fiel, es fiel con su mujer, pero le golpea salvajemente. El hecho de golpearla ya atenta contra la pornella, dentro de lo legal de la relación, porque para tener un matrimonio estable debe respetar las leyes que amparan dicho matrimonio. Un ejemplo, no golpear. Todo matrimonio ya prescribe que uno de los motivos, una causal del divorcio es el maltrato físico y psicológico. Entonces, al maltratar al cónyuge ya hay una forma de pornella, está adulterando la relación. Entonces, ¿por qué? Porque pornella puede tener más de 50 posibles traducciones. Lo que pasa es que las lenguas antiguas, como no tenían Real Academia, eran muy polisémicas. Una palabra puede tener más de 20 usos, dependiendo de la cultura o del espacio. Entonces, tratar de casar la traducción de pornella como adulterio es empobrecer todo el trasfondo filosófico que existe ese término. Toda persona que destruye una relación o que fuerza una relación por maltrato psicológico, físico, de poder, económico, ya es adulterio, porque es adulterar. Y adulterar es salir de lo normal. Hasta la palabra latina lo dice, adulterar es como forzar. Entonces hay que entender bien esa palabra. Interesante, profesor, todo lo que nos ha, doctor Yatensi, nos ha correlacionado, y de verdad que qué lindo saber y conocer, ¿verdad? Cuando nosotros profundizamos en la escritura, y buscar la raíz, como usted nos está explicando. De verdad que esto va mucho más allá, el adulterio va mucho más allá. Y me parece que ahorita mencionó a Mateo capítulo 5. ¿Y por qué se configura ese adulterio en la mente? Oye, esta pregunta mire, el sermón de la montaña, ay, qué sermón, es la sección ética de Jesús que está en Mateo y un poquito en Lucas, en forma más resumida. En el fondo es una crítica tenaz
contra la estructura legal del adulterio de los escribas. Hasta ese momento, hasta la época de Cristo, el adulterio tenía toda una estructura bien fundamentada. El adulterio era una conducta sexual, pero esa conducta sexual tenía consecuencias económicas legales, porque era la quiebra de la adquisición de la patria potestad. La mujer estaba botando en la basura un contrato que el papá hizo con el yerno a través de la entrega del zapato, que era como una firma. Entonces, cuando la mujer se acostaba con un hombre que no era su esposo, detrás de eso no era tanto sexual, era que estaba inclusive atentando contra el patriarcado del hombre, inclusive hasta contra la herencia del hombre, porque él tenía que indemnizar al yerno y tenía que devolverle la patria potestad, inclusive hasta el doble o triple, según el Código Hammurabi, que prescribe así. Entonces, ese acto, acostarse juntos, tenía efectos económicos, sociales. Era escupir un negocio que el propio marido hizo con el suegro, comprando a la mujer para fecundar hijos, porque los hijos iban a ser herederos. Y también el yerno era un posible heredero. Todo eso era adulterio, o sea que no era tanto la fidelidad conyugal, era intereses económicos, ese era el fondo. Y Cristo sacó el tema del adulterio de la estructura comercial, empresarial o económica y lo puso como algo más íntimo de pareja. O sea, para él el adulterio es dañar una relación de amor. Todo hombre que conciba a la mujer en su corazón sin que ella se entere, él ya adulteró, ya dañó. Entonces Cristo ya está inaugurando el concepto del matrimonio como una relación de amor y está instaurando la monogamia. Ese es otro tema, porque hay que entender que el concepto de matrimonio del Antiguo Testamento no es lo mismo que ahora. Existía la poligamia, un hombre puede tener varias esposas. Ese es otro tema bastante complejo. O sea que un hombre nunca era fiel a una, era fiel a las 4 mujeres que tenía. El problema es que el hombre tenía que respetar los contratos con cada una. O sea que la fidelidad no era un amor, la fidelidad era respetar el negocio. Si como es suficiente, como una persona puede tener 2, 3, 4. Yo a Salomón no le tengo ninguna, no, a Salomón no le envidio. Tener tantas mujeres, yo creo que Salomón murió de un tema de la próstata. Y es más, ya grave, Brenda, muchas suegras. Eso es todavía más complicado. Suegra. Bueno, mejor una suegra. Pero profesor, tengo 2 escrituras bíblicas, las voy a leer para beneficio de los que se están conectando, pero me gustaría que definiera el adulterio basándose en esas 2 escrituras. La primera se encuentra en Éxodo 20:14, donde dice no sean infieles en su matrimonio, y la segunda se encuentra en Deuteronomio 5, donde dice ni sean infieles en su matrimonio. Entonces la pregunta es, ¿la definición? Es cómo define el adulterio desde esas 2 escrituras, basándonos en esas 2 escrituras. Bueno, la traducción suena usando términos muy jurídicos actuales. Infiel al matrimonio. Entonces, automáticamente vamos a pensar en un concepto de matrimonio según en nuestro estado jurídico legal, según en Puerto Rico y según en Ecuador, Estados Unidos. Porque cuando uno piensa en matrimonio, uno ya piensa dentro de la descripción jurídica actual y infidelidad dentro del marco legal, porque ya el marco legal de cada país, en base a la religión o al estado civil, ya dice que es ser fiel. Fiel significa de no tener otra persona que no sea su esposo o su esposa en un matrimonio, que es un contrato de libre voluntad, o sea, 2 conciencias libres que se encuentran para firmar un contrato de mutuo consentimiento, una sociedad conyugal. Nosotros vamos a entender esa tradición así, pero no es así. Lo que pasa es que el lenguaje es muy moderno, pero si vamos al hebreo antiguo, cuando dice sean fieles dentro del matrimonio, está pensando que el hombre respete el contrato de liberato, porque el matrimonio era un contrato de levirato. El levirato era un término legal judío que significaba un contrato, una compraventa de algo a través de una dote. Entonces, lo que quiere decir, hombre,
respete su adquisición. Por favor, no vaya a adquirir en forma fraudulenta otra mujer dentro de lo legal. Y la mujer, usted fue comprada por el hombre, su patria potestad fue cedida al hombre por su papá. Por favor, usted respete las condiciones del contrato que hizo su papá con su esposo. Entonces, mujer, cuando una mujer era infiel, el mismo papá la podía mandar a matar. El mismo papá de la chica. Porque eso tenía efectos económicos. Entonces, dentro de ese concepto. Entonces, voy a definir en base a la pregunta, Amy, ¿qué es el adulterio dentro del Éxodo? El adulterio es una alteración del levirato. Es no respetar el contrato legal del levirato en la sociedad patriarcal. Entonces, tanto el hombre como la mujer. Miren lo que le pasó. A mí me da risa cuando predican sobre el pecado de David. Que David fue infiel, que todo eso. Un momentito. David podía tener varias esposas. Salomón lo tuvo. Jacob tuvo dos esposas con las dos esclavas. Y otra cosa, cuando se compraba una mujer, también era parte del contrato la esclava, la empleada de la mujer, como le pasó a Sarai, que tuvo que también, Abraham era dueño de Sarai y también de Agar, la esclava de Sarai. Jacob pagó la dote de las dos hermanas. El suegro le estafó porque le dio la más feita, pero él quería la más bonita y le tocó trabajar 7 años por la otra, por la bonita, y encima de eso tuvo que hacerse cargo de las dos empleadas. Ahora, el pecado de David no fue un tema de infidelidad conyugal como lo tenemos ahora. El problema es que David no compró la patria potestad a Urías. ¿Me entendió? O sea, le robó. El pecado no era contra la mujer, era contra Urías, que le robó la oveja de Urías. Él tuvo que negociar con Urías y adquirir la patria potestad en el derecho, porque el problema no era que tuviera dos o tres esposas. Ese no era el problema. El problema es que no fue honesto con el levirato. Ese es el tema, pero hermano, los pastores cogen, predican. Hermano, el pecado de David fue el adulterio, engañó a su única esposa. Bendito, tener una esposa era permitido la poligamia. Ese no es el problema de David. David le robó, no obedeció el levirato y no pagó la dote. Así de sencillo. Mandó a matar a Urías. Entonces el problema no fue un tema de fidelidad como lo entendemos ahora. Y ese es un texto interesante. ¿Cómo lo podemos definir entonces en el Nuevo Testamento? Porque en el Antiguo todo era leyes, todo era contrato. Pero en el Nuevo, ¿cómo entonces se puede definir este nuevo concepto? Porque vino, como bien usted explicó ahorita, Jesús hizo méritos para que lo mataran. Él vino a romper todo este tipo de leyes, inclusive reglas, contratos. ¿Cómo se puede definir entonces este concepto en el Nuevo Testamento? Pastora, excelente pregunta. Mire, Cristo instaura un nuevo modelo ético antes de la caída. Cristo quiere instaurar la ética de la relación de pareja antes de la caída según el diseño de Dios. En el mismo capítulo 19 de Mateo, Jesucristo ya destruyó el modelo familiar patriarcal, donde la mujer llevaba la peor parte. Una mujer tenía que compartir el marido con otras 3 colegas, porque las otras 3 mujeres eran también adquisición del hombre que tenía billete. El hombre que tenía billete podía tener varias mujeres, y eso lo ven en el Antiguo Testamento, porque era un modelo patriarcal poligámico. Cristo quebró la poligamia, instauró la monogamia como unidad de Dios. En el capítulo 19 de Mateo dice, en un principio, cuando le dicen los fariseos, es mejor no tener mujer, mejor no casarse. Pero Cristo dice, en un principio no era así. O sea, antes de la caída. Varón y hembra los creó. Y cita Génesis 1. Génesis 1 para Cristo es el ideal de una relación conyugal sin meterse el negocio, sin meter la patria potestad. Dice, antes no era así, antes no era así. ¿Antes de qué? De la caída. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y serán una sola carne. La palabra una sola carne significa empatía de sentimiento. Por eso dejará el hombre
escuchen lo que estoy diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre, está destruyendo las leyes del patriarcado antiguo. ¿Por qué? Porque el yerno se iba a vivir a la casa del suegro. Porque el jefe de tribu tenía a todos sus hijos, a sus yernos, no era en una casa porque era un modelo patriarcal, era el jefe de hogar. Entonces, dejará el hombre a su padre y a su madre, o sea, está destruyendo el modelo patriarcal, y los dos serán una sola carne. Entonces dice Cristo, antes no era así. ¿Cuándo se dañó esto? A raíz de la caída. Entonces que para Cristo, la desobediencia de los primeros padres generó la desigualdad de género, y es por eso que la mujer llevó la peor parte como una consecuencia del pecado. O sea que el excesivo machismo para Cristo es pecado. Es un pecado. Oiga, qué tremendo. Eso está diciendo Jesús. El pecado que cometió nuestro primer padre generó como una consecuencia directa el machismo. Al no haber igualdad de género, es la expresión del purito pecado, pero antes no era así. O sea que Cristo quiere decir que la sangre de Cristo, su redención, es volver a instaurar la ética antes del pecado. Y miren, aprovecho, Brenda, algo que yo tengo una bronca. Yo no entiendo por qué hay iglesias que no permiten la ordenación de la mujer. Yo todavía no entiendo. Y yo creo que para mí toda iglesia que menosprecia el pastorado de la mujer está en pecado. Disculpe que sea tan claro, porque su cerebro no le da para tanto. No le da para entender que con la redención de Cristo nos redimió todo. Ya no hay ni libre, ni esclavo, ni mujer, ni varón. Todos tenemos derechos. O sea, Cristo trabajó el concepto de persona. Para Cristo la persona es hombre y mujer, un solo ser. Y todos tenemos el mismo derecho. Pero acá hay iglesias que por un literalismo bíblico descartan a las mujeres a tener los mismos derechos en la administración. Eso sigue siendo pecado. O sea que no entendimos la redención de Jesús. No sé si le di a usted un artículo, no, usted lo debe tener, Lourdes, y si no lo tiene, se lo puedo mandar más tardecito. Yo escribí un artículo que casi me saca en la credencial que se llama ¿Cómo es que hablamos de redención si no redimimos a la mujer? Es un artículo, ¿lo tiene? Allá. Sí. Bueno, si no lo tiene, me avisa. Claro. ¿Brenda lo tiene, pastora? No. Entonces, si lo tiene, se lo de 30 páginas, justo hablando sobre ese punto. Vuelvo a repetir. Cristo, la redención de Cristo tiene unas consecuencias que la iglesia no las entiende. Y una de las consecuencias fue volver a restaurar el estado ideal antes del pecado. ¿Cuál era lo ideal de Dios en su plan? Era la igualdad. Hombre, mujer los hizo. Ay, en el hebreo está lindo. Varón y hembra los hizo. Varón y hembra los hizo. Un solo ser. Y serán una sola carne. Y el hombre abandonará todos sus intereses para unirse. O sea que el ideal de la creación era perfecto. Y mire que en el hebreo Adán significa humanidad y Eva significa, del verbo agua, significa vida. La vida que le da al barro. Bueno, eso es precioso. Y Cristo le dice a los fariseos, pero antes no era así. Pero por dureza de nuestro corazón, Moisés tuvo que sacar leyes sobre adulterio, pero así no era el plan de Dios. O sea que Cristo quiso decirnos que con su sangre, con la cruz, era volver a la ética, al ideal del amor perfecto antes de la caída. Pero todavía las iglesias siguen pensando en función de la carne y del pecado y no entendieron la majestuosidad y los alcances de una redención. Estamos perdidos. Se basa en el hecho de que Jesús nunca llamó a discípulos, a mujeres discípulas, que solamente fueron a hombres. ¿Cómo es posible que en este siglo no permitan que una mujer sea pastora? Sin embargo, que es mi crítica, la utilizan para darle clases a los niñitos. ¿Cómo es posible? Y él lo explica, que en este siglo pongan a las mujeres solamente a dar clases a los nenes, a los bebés, o a cuidar a los niños, a darle escuela a los niños o niñas, pero ni siquiera dar una clase de los adultos, ni siquiera para poder ser pastora.
eso no sirve para ni una ni la otra. Y el propósito de este ministerio, profesor Yatensi, es levantar a esa mujer caída, levantar a esa mujer que le han tratado de callar la boca, y pues nos han caído un poquito encima, pero si lo hicieron con Jesús, pues nosotros pues no sería nada. Pero el propósito del ministerio y de nuestra iglesia es levantar a esa mujer que en un momento estuvo callada, que solamente le dicen que es para planchar, que es para cocinar, para que el hombre se vea bien. No, la mujer en este tiempo tiene mucho que dar, pero demasiado. Levantamos a otras mujeres que están caídas y le decimos, tú tienes dones, tú tienes talento, vamos a usarlo. Pastora Brenda, usted tocó un tema, muy de acuerdo con usted 100%, Brenda. Tocó un tema, pastora, sobre que el tema del apóstol, que no hay, porque se basa en que no hay apóstol mujer. Mire, la TCB, la traducción contemporánea de la Biblia, que usted ve cuál es, lean Romanos, capítulo 16. Hay una mujer que se llama Junia, y nosotros lo traducimos Junia, que fue apóstol. Nos atrevimos a tanto. En la traducción de la TCB se ha traducido que Junia era un apóstol y en pie de página. Resulta que sí, hay documentos que hablan que Junia no era un hombre, era una mujer y fue un apóstol. Lea el capítulo 10 de Romanos, que ahí está eso. Y estamos viendo documentos. Eso, lo que pasa es que muchos copistas eran machistas, muchos monjes, y trataron de quitar algunas participaciones de las mujeres en la actividad de Jesús. Y eso se debe mucho a la influencia de la Vulgata Latina de San Jerónimo. Por eso hay que hacer nuevas traducciones desintoxicando el pensamiento bíblico en griego puro, en hebreo, del intermediario latín, que es algo que he luchado toda una vida. Entonces, vea que la TCB ya se atrevió a poner el rango de apóstol a una mujer. Y hay todo un pie de página sobre eso. Y sabemos lo que hacemos totalmente. Entonces, eso es otro mito, porque el apóstol no era tanto un sujeto, era un adjetivo calificativo que podía aplicarse para una mujer como para un hombre. Y los adjetivos pueden ser femeninos o masculinos, elemental en la gramática. Entonces, la palabra apóstol viene del griego apostello, significa enviar a hombre o a mujer. Y también existe la palabra apóstol en femenino, como también en masculino. Entonces, es otro tema para seguir trabajando sobre ese título que lo han reservado los hombres. La pregunta es que hay mentiras que se vuelven tradiciones y al volverse tradición se vuelve verdad. Escuchen lo que estoy diciendo. Hay mentiras que son mentiras, pero por usarlas tanto se vuelve tradición y la tradición tiende a ser verdad. Y vaya a luchar contra esa tradición. Entonces, cuando uno se escarba a fondo, hay tradiciones que son mentiras y hay que desenmascararlas. Inclusive lo mismo el testimonio de los padres, de los patristas. Ellos consideran, ellos dicen que sí, que Junia es una mujer, que no hay evidencia de que tanto Crisóstomo, esos nombres, ¿verdad? Tan medio feo y raro. Pero ellos dicen que sí, que Junia es un apóstol, que no es un hombre, pero ellos trataron de eliminar la última letra para que se escuche, para que sea como un varón, pero ya la evidencia está ahí de que sí, Junia es un apóstol. Y todavía en este siglo, pues quieren seguir dejando a la mujer sentada, lamentablemente. Así que eso es lo que hay. Tenemos que seguir. Es así. Y me parece que todo lo que hemos, ¿verdad?, presentado con la mujer en adulterio y la posición de Jesús. Y una última pregunta, profesor. Aquellas mujeres que estén en esta conducta de adúlteras, ¿hay misericordia para ellas? Obvio. Y ya no hablemos solamente de mujeres, hablemos de hombres, adúlteros y adúlteras. Ya el adulterio no es tema de género. El adulterio es una descomposición de la persona, hombre y mujer.
Entonces no podemos decir, porque si decimos que hay mujeres adultas, no, un momentito. Si hay mujeres adultas como hombres adultos, yo hablo de la persona. Pues yo prefiero a veces no usar tanto el género masculino o femenino en estos temas porque uno tiende a decir, no, esto es común de las mujeres o es común de los hombres. No, es un tema del ser humano, así de sencillo. Entonces, el adulterio en el ser humano, si se arrepiente, tiene toda la capacidad de redimirse, de reintegrarse, de pedir perdón y de ser perdonado. Y qué lindo y es hermoso recibir el perdón de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a esa posición que usted está mencionando sobre el arrepentimiento, tiene que ser uno genuino y saber y entender que hay una misericordia que se extiende para que pueda recibir lo que el Señor quiere que el hombre o la mujer sea. Así que gracias, profesor. Tengo que decir también que este capítulo de Juan me presenta lo que es realmente la verdad del ser humano. Porque este texto como tal nos enseña a que tenemos que considerarnos que todos nosotros somos pecadores. Y cuando bajamos la guardia, cuando bajamos nuestras defensas, podemos tener un diálogo profundamente abierto y podemos perdonarnos mutuamente, así como mismo Jesús lo hizo. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Hablaba con las damas, con las mujeres, y había este conversatorio en donde Jesús, pues, como decimos en Puerto Rico, le sacaba los trapitos al sol, pero lo hacía con misericordia, lo hacía con amor, porque el objetivo de Jesús era que esa persona, esa mujer, tanto hombre como mujer, se arrepintieran y llevaran la vida dentro de lo que es el amor, la verdad. Y realmente yo pienso que el texto de esto es: vamos a bajar la guardia, aquí todos somos pecadores. El que podía acusar no lo hizo, pero sin embargo, cuando bajó porque él bajó y siguió escribiendo, yo me imagino que lo hizo para no mirarlo a cada uno de ellos por sus pecados y para que no se sintieran, ¿verdad?, como avergonzados, porque si te dicen a ti, tira la primera piedra, si tú eres tan limpio como tú dices ser. Todos somos pecadores delante del Señor, absolutamente todos. Pastora Brenda, muy de acuerdo. Y para seguir en su línea, mire, me gusta la parte como Jesús resolvió ese problema. Cuando le llevan a la mujer, y ellos esperaban que Cristo ratificara la ley de Moisés. Dijo, sí, pecó y la ley dice que la apedréenla. Pero Cristo fue tan... Oye, pero Cristo sí que es fuera de límite. Qué genial. Se agacha a seguir escribiendo y dice una frase que los confrontó. Mire, él ya desbarató la legalidad de la patria potestad de libertad. El que esté libre de pecado, pues tiene la primera piedra. Los confrontó. Y dice que los más viejos empezaron a irse. Y dice los escribas, de los que eran expertos en la ley, todos se fueron. Levanten la cabeza y le dije, mujer, bueno, nadie te acusa, yo tampoco te acuso. Entonces yo creo que Cristo, ¿qué significa Cristo para mí? Es lo más maravilloso que le pasó a la historia de los seres humanos. Un tipo que rompió la estructura del pecado en figura de ley y nos dio la estructura de gracia en figura de perdón. Ese es Jesucristo. Porque en los tiempos de Jesús, las leyes, porque Judea estaba bajo el poder imperial romano y la figura política extranjera era el gobernador. Entonces, ¿cómo era la relación entre los judíos y los romanos? El Sanedrín podía emitir una sentencia, mas no ejecutarla. Eso lo vemos en el caso de Jesucristo. El Sanedrín lo sentenció a Jesús por motivos religiosos, por violar el sábado. Pero no podía ejecutar la sentencia sino el poder romano. Cuando van donde el gobernador Pilato, le cambian la figura. Ya no lo están juzgando porque violó el sábado, porque a un romano no le interesaba eso. Ahora lo calumnian, dice que está... porque una cosa que sí castigaba con la muerte de los romanos era sublevarse, dividir el imperio. Entonces lo acusan que él se proclamó rey de Israel. Y esa era una figura legal política que Roma sí iba a reaccionar. Entonces es una trampa porque ahí tampoco el Sanedrín
ni los escribas podían ejecutar a la mujer sin el consentimiento romano. Me gustaría ir un poquito más para atrás cuando estábamos hablando del apostolado y que es un adjetivo. Eso me lleva al tiempo de hoy en día en las iglesias que pues lamentablemente han incluido o le llaman el que las mujeres cocinen, limpien, lo llaman un ministerio, cuando bíblicamente eso no es un ministerio. Los ministerios a través de la palabra son 5: pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Entonces, utilizan a la mujer, no la pueden utilizar para llevar una palabra, solamente lo utilizan esporádicamente para llevar la enseñanza a los niños, pero sin embargo, desde su mentalidad entienden que la mujer ejerce un ministerio al estar en la cocina, al estar sirviéndole al pastor o al estar haciendo que el pastor luzca de la manera correcta. Y pues quería ver su opinión también con respecto a ese tema. Nos metemos en un tema muy delicado, que fue el motivo para que exista el movimiento femenino o el tema feminista, que uno de los países que lo impulsó fue Francia, con Simona, depende cómo se pronuncia el francés, muchos dicen Simone de Beauvoir o de Beauvoir, la famosa literata francesa, que nació creo que en el año de 1908 y murió en el año de 1986, que escribió un libro que originó el movimiento feminista, El Segundo Sexo. Mire, yo me uno a ella, no estoy de acuerdo con la nueva forma de concesión de género, no, ahí discrepo con ella, pero la preocupación de ella es legítima. Cuando ella estaba en ese momento a mitad del siglo XX, donde había una discriminación intencional contra la mujer, era tanto la discriminación que una mujer no podía ejercer el voto. Las mujeres no votaban por ningún gobernante, son de los hombres. ¿Y por qué? Porque ya se había definido los roles del hombre y la mujer. Uno de los roles de la mujer era cocinar, planchar, cuidar la casa, tener la comida, todo eso. Y entonces igualar los roles con la persona. ¿Qué es ser mujer? Ser mujer es el que cumple con los roles que ya son automatizados. Planchar, lavar, cocinar y atender al marido. Y los roles del hombre es ser el jefe, el gobernante de la casa. Entonces identificaban el género, identificaban el ser hombre o ser mujer con roles. Y dijo Simona, no, un momentito. Eso es algo esclavizante. Bueno, ella era atea. Entonces, ella protestó. Claro que se equivocó cuando dijo que el género, en base a esa lucha contra el machismo, el género lo define la sociedad. Es la sociedad que dice que es género, hombre y mujer. Ahí fue donde se equivocó, porque para mí el género lo define la naturaleza, hombre y mujer. Entonces, ella debió diferenciar entre el sexo, el género propiamente dicho, con los roles. ¿Qué debió hacer ella? Mire, hombres y mujeres tengan los mismos roles. Ella debió decir, el rol de cocinar, de lavar, de criar los hijos, no define una mujer. El rol de mantener el hogar, de trabajar afuera y de ser gerente no define un hombre. Al hombre y la mujer lo define ya su naturaleza. Los roles que lo cumplen los que pueden cumplir. Si el hombre puede cumplir los mismos roles que la mujer, entonces definir a un hombre y la mujer por el oficio, definir un hombre y una mujer por el oficio que haga en la casa, eso es lo más ridículo y eso es expresión de esclavitud, eso es pecado. Entonces, a mí me da también, me preocupa cuando dice, bueno, viene el pastor hecho el santo, el varón de Dios, mire, mi mujer es mi ayuda y odio. Ay, si yo estoy predicando la palabra es porque ella me plancha la ropa, ella me cocina rico, estoy gordito por ella. Y la gente le pone bravo, para mí la están insultando. Es un insulto a la mujer. Oiga, por favor. No. La mujer no se debe prestar para eso. Las mujeres no se definen mujer porque planchan o cuidan la casa. La mujer es mujer por valores más grandes, más sublimes, que trasciende al ser humano. Entonces, esos roles de planchar, cocinar, también el hombre lo puede hacer. Claro. Eso es bonito, cocinar lo más delicioso, es desestresa. Eso es independiente del género. Barrer la casa es independiente del género, que lo haga aquel que está más sano y que la columna no le moleste.
Si lo puede hacer el hombre, mejor el hombre. Entonces yo creo que ahorita en el siglo XXI hay mujeres que van y trabajan y tienen un buen puesto y a veces los hombres no han conseguido un buen trabajo, pues que la mujer trabaje afuera y no hay problema. Entonces yo creo que eso hay que desbaratar, o sea, y eso fue lo que protestó, o sea, el principio del feminismo tuvo razón. El fundamento del movimiento feminista era para protestar contra identificar los roles, los oficios con el género. Ese es un absurdo y ahí tuvieron razón. Y todavía la iglesia se sigue pensando así. El pastor saca pecho porque su mujer le cocina rico. Hay otra palabra, ayuda idónea, eso no existe en el hebreo, que es esta partícula ser, es la otra parte. La traducción de ayuda idónea es la más mezquina, no existe ese calificativo ayuda idónea. Eso se lo inventó el latín y muchas traducciones posteriores. Entonces, hay que desbaratar esa concesión de género con el trabajo de la mujer. Eso no existe, eso está aquí, mire aquí. Eso fue del pasado. La mujer se define no por roles, sino por su naturaleza. Y el hombre es hombre por su naturaleza, no por el oficio que haga. Que es muy, muy interesante eso, que mucha gente le gusta utilizar la ayuda idónea. Yo pienso que en un matrimonio saludable, los dos pueden definir qué es lo que se hace en una casa, porque eso no lo define, porque tú eres mujer, tú vas a planchar. Aquí yo no plancho, y eso se va a saber públicamente ahora. Aquí yo no plancho. Yo no plancho, me encanta cocinar, y me gusta pues servirle a mi esposo, pues porque él es un buen hombre. Y yo tengo que aplaudir a esos hombres que apoyan a sus mujeres, a sus esposas, a sus hijas en su llamado, que identifican sus dones, sus talentos y las impulsa. Porque pienso que se están levantando más hermanos, más caballeros que están viendo que la mujer no solamente es para estar en una casa, que tienen la habilidad de trabajar juntamente. Y qué lindo es cuando un matrimonio trabaja en equipo. Eso es lo más hermoso que se puede ver. No echando para el lado de que uno de los dos, porque también hay mujeres también que se las traen, que yo soy mejor que tú. No, aquí ninguno de los dos es mejor. Aquí los dos somos iguales y cuando hay un matrimonio saludable, en la comunicación, y ahí se decide que tú vas a hacer hoy o qué no, pero tampoco debe de ser algo como un listado, hoy te toca a ti, no sé. Es mi forma de ser. Cuando me tocan los matrimonios, pues dependiendo de lo que uno vea, ¿verdad? Uno aconseja y la persona pues al final decide. Profesor, ¿algo más que usted nos pueda decir sobre el adulterio? Bueno, yo creo que hemos tenido una charla muy linda, muy bonita, la he disfrutado. Pero no, simplemente, mire, Brenda, ese artículo de 30 páginas que escribí, ¿cómo es que hablamos de redención? Si redimir la mujer, si alguien que nos está viendo lo quiere, bueno, Lourdes. Me interesa. Entonces, si alguien de los que están ahí, de los que nos están escuchando quiere, pues que se ponga en contacto con la pastora Brenda o con Amy, o Laura o Lourdes, que ustedes le van a hacer llegar a ellos, ¿sí? Lourdes, por favor, asegúrate si lo tienes. Si no, entonces para que ellos para pedir entonces pedirse va, porque si me interesa y se lo voy a dar como tarea a las damas de la iglesia, para que lo lean. Yo la pongo a estudiar, profe, yo la pongo a estudiar para que ellas sepan sus roles y para que ellas sepan lo que tienen que hacer y sepan la escritura. Y me parece que hay algo hermoso aparte de todo esto, y es que la mujer debe entender siempre que es de mucho valor. Así como el Señor Jesús lo hizo con la mujer adúltera, lo puede hacer con cada una de las mujeres que va a estar escuchando que nos está escuchando, y que más adelante nos escucharán, y las mujeres que sepan que son de mucho valor, que valen, y que su ministerio, su formación, todo lo que el Señor les ha colocado en su corazón, en su vida, tiene un propósito y un plan hermoso, que es importante que ellas entiendan
que definitivamente son valiosas. Profesor, lo quiero invitar nuevamente para el año que viene. Sí, Usted me va a hacerlo. a mí me encanta Sí, profesor. la agenda con ese compromiso de diciembre. Me encanta cuando ustedes. Eso hay que volverlo tradición, Brenda. Eso hay que formarlo una santa y sana costumbre. Eso sí. Ya llevamos nuestro año número 3. El primero Sí. fue machismo y feminismo. El segundo, no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue? Ayuda idónea. Ayuda idónea. Ayuda idónea. Sí. Y después la mujer adúltera. Y Ha sido un honor tenerlo aquí, su sabiduría, cómo explicar los temas. Por lo menos a mí me encanta y desde que uno comienza, a mí me fascina lo que es la palabra. Yo sé que a mis amadas chicas pastoras también nos encanta, nos apasiona estudiar la escritura. Por eso tiene un compromiso con nosotras nuevamente el año que viene. Gracias, profesor. gracias a usted. Bueno, gracias, profesor. Laura, ¿puedes orar por el profesor? Antes de orar, estuvimos orando el año pasado por la conclusión de la versión, así que para nosotros es un gusto escuchar de que ya está completada y vamos a orar para que esos proyectos continúen y su equipo de trabajo, etcétera. Así que vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia en estos momentos, dándote gracias, Señor, por este momento donde aprendimos, donde nos educamos en tu palabra cada vez más y más, Señor. Te presento, Señor amado, profesor y doctor Yatensi Bonilla. Te presento a su equipo de trabajo, mi Señor amado. Gracias, Señor, porque le ayudaste este año, Señor Padre Santo, a completar esa traducción del Nuevo Testamento que seguirá tocando cada vez más vidas que están sedientas de tu palabra. Bendícelo, guárdalo, Señor amado, la institución a la que él pertenece, Señor, el Semisud. Presento, Señor Padre Santo, los proyectos futuros, Señor, todo lo relacionado a la trayectoria y el trabajo del profesor Yatensi, Señor, su programa online, etcétera. Te lo ponemos en tus manos y te lo pedimos que lo bendigas, que le des mucha salud y que guardes ese ministerio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, me despido, pastora. Bendiciones a todos ustedes y un fuerte abrazo. Un abrazo. Bendiciones. 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 Pastora Emily, danos los anuncios para esta noche. Claro que sí. Les queremos recordar nuestros horarios de servicio en la Iglesia de Jesucristo Espada de la Victoria. Estamos ubicados en Quillo Plaza. Nos estamos reuniendo los martes en oración. Aquellos que no estén trabajando actualmente pueden llegar. Estamos a partir de las 8:30. No nos gusta poner hora de salida porque siempre nos gusta que sea nuestro Padre, que sea Dios, el Espíritu, quien corra esos servicios donde realmente son maravillosos. Los miércoles también nos estamos reuniendo a las 7:30 de la noche y los domingos tenemos nuestro servicio. A las 9 de la mañana tenemos la escuela bíblica de adultos y luego a las 10 entonces tenemos el servicio regular. Estos servicios también son transmitidos a través de las redes sociales, así que inscríbanse en Instagram, en la Iglesia Espada de la Victoria, en YouTube también le pueden dar subscribe y en Facebook. Si tienen peticiones de oraciones, nos las pueden hacer llegar a través de cualquiera de las redes sociales que tenemos disponibles. Y estén atentos porque comienza un nuevo año y tenemos muchos planes y vamos a estar enviando a través de nuestras redes sociales anuncios para invitarlos a ustedes, a sus familiares y amigos a que se puedan unir con nosotros a gozarnos de la palabra del Señor y a aprender de la sana doctrina bíblica que el Señor nos ha encomendado a esparcir, ¿verdad? A través de personalmente y a través de las redes sociales. Así que Dios les bendiga a todos. Amén. Un comentario antes de concluir sobre los servicios de los martes. Los servicios de los martes, Dios ha contestado muchas peticiones. Sería, Pastora Laura, que tú estás conmigo. La mayoría de las peticiones que se presentan los martes se han cumplido.
Y realmente si usted es del área de Río Grande, Canóvana, Luquillo, Fajardo, y usted no tiene donde congregarse o usted no tiene nada que hacer, no importa, porque allí han llegado personas hasta otras iglesias. Somos un solo cuerpo. Hemos estado allí orando, nos unimos todos juntos y realmente es un refrigerio. Y si usted tiene alguna petición, puede enviarla a través de la página Espada de la Victoria por Messenger, y también estamos haciendo oraciones que nos están enviando. Así que si usted tiene alguna petición, mire, hágalo a voz cerrada. Amén. Me uno a las palabras de la pastora Brenda. Cualquier petición de oración, no hay grandes, no hay peticiones grandes, no hay peticiones pequeñas. Vamos a estar orando por ellas. Y mire, una de las formas que nosotros hacemos, nosotros no oramos por orar, oramos como si fueran nuestras propias peticiones o como si lo conociéramos, porque realmente nosotros no tenemos que conocerlo, el que lo conoce es el Señor. Y le damos gloria a Dios porque, como dijo la pastora, muchas peticiones de oración se han contestado, y nosotros no limitamos al Señor realmente. Así que nos despedimos en esta ocasión de este Café con Cristo, de este manjar en esta noche, y les queremos dar las gracias a todos los que nos han acompañado. Sigan compartiendo este video, siguen compartiendo esta página para que el mensaje de la palabra del Señor siga llegando a más lugares. Así que sin más que añadir, muy buenas noches y Dios les bendiga.